Bueno, un cordial saludo. El día de hoy vamos a presentar este video con lo que respecta a nuestra actividad de construcción aplicada. Esta es la número 2 de nuestra asignatura de física termodinámica. Entonces, el día de hoy vamos a hablar lo que con respecta a la naturaleza de las leyes de Newton. De manera que vamos a hablar sobre cada una de ellas. Vamos a hablar sobre su naturaleza en la vida cotidiana, es decir, en qué se puede presentar, y vamos a hablar un poco sobre de quién es Newton, ¿no? Bueno, presento los integrantes del grupo. Mi nombre es Daniel David González Herrera y mi compañero es Manuel Antonio Neira Martínez. Bueno, vamos a empezar entonces con una pequeña introducción. Entonces, tenemos los temas a tratar el día de hoy, que son las leyes de Newton. Vamos a ver eso, qué son. Vamos a hablar también sobre un poco sobre Newton. No vamos a centrar mucho en el tema. Vamos a hablar sobre la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. Pues como sabemos, la primera ley es la ley de inercia, la segunda ley es la ley fundamental de la dinámica, y la tercera ley es el principio de acción. Bueno, un pequeño detalle es que también vamos a hablar de una cuarta ley, pero que es más que todo está fuera de estas tres primeras leyes, pero está relacionado con el mismo tema del comportamiento de los objetos en un espacio en específico o en un sistema regulado, en un sistema de referencia, pues. Bueno, vamos a pasar. ¿Quién es Newton? Newton es un científico nacido en 1642. Es un científico inglés. Sus mayores trabajos que realizó fue en las matemáticas, astronomía y pues, la óptica. Bueno, él es el primer personaje que podemos encontrar al momento de hablar de las leyes de Newton, porque él fue la que las enunció en su obra de la Philosophiae Naturalis Mathematica, Principia Matemática. Bueno, y pues esto relaciona todo lo que son aquellos objetos, todos objetos, movimientos, es decir, es la base de la física clásica. La velocidad, como la velocidad, la fuerza y el movimiento de los cuerpos. Todo en un espacio y tema de referencia. Bueno, pues esto sería, él fue el que las enunció con ayuda de diferentes estudios que se han hecho en el pasado, es decir, de diferentes personajes que los han realizado. Uno de ellos pues Galileo Galilei. Y pues hecho, vamos a seguir con lo siguiente, vamos más en el tema. Bueno, ¿qué son las leyes de Newton? Pues como he dicho, las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, basados en un sistema de referencias. Es decir, al comportamiento de que un objeto se encuentre en reposo, un objeto se encuentre en movimiento, cuando se empuja un objeto o se es jalado se es jalado un objeto, es decir, todo ello pues también diferentes circunstancias en las que se pueden encontrar en diferentes situaciones. Bueno, pasamos a la primera ley. Bueno, la primera ley es la de inercia, aquella que postula que un cuerpo permanecerá en reposo o en un movimiento recto con una velocidad constante a menos de que se le aplique una fuerza. Bueno, vamos a hablar de esto. Esta ley postula en el sentido de que un cuerpo que se encuentra en reposo, es decir, quieto, que no tenga movimiento alguno, se mantendrá así. O sea, se mantendrá así sin moverse, no tendrá ningún movimiento a menos de que se le aplique un objeto. Es decir, por ejemplo, yo tengo este control de acá. Yo tengo este control de acá. El control está quieto, ¿no? En teoría está quieto sobre la superficie. Pero y se mantendrá quieto a menos de que se le esté aplicando una fuerza, se le aplique una fuerza que lo empuje y lo haga moverse. Bueno, en este caso, pues vamos a explicar eso más adelante. Pues en este caso se le está ejerciendo una fuerza que es la de mi brazo teniéndolo. Y pues la fuerza contraria. Pero eso lo explicaremos más adelante. Bueno, y también un objeto, un cuerpo se mantendrá en movimiento a menos de que haya una fuerza externa que lo detenga. ¿A qué nos referimos esto? Esto pues no ha sucedido en sí, lo podemos encontrar así cotidianamente, sino que eso debe ser específicamente en un ambiente ideal. Por ejemplo, un ejemplo que yo tengo sobre este tema sería algún objeto que es empujado en el espacio. ¿Por qué? Uno,
Si empujamos un objeto en el espacio, no hay una gravedad que al momento de empujarlo se haga una fuerza hacia abajo que genere una fuerza de fricción que lo haga detener, es decir, que reduzca su velocidad. Pero entonces, en el espacio no ver gravedad, no hay una fuerza que se le aplique. Es decir, es posible que un objeto se mantenga en movimiento sin necesidad de que se le aplique alguna fuerza, que no tenga ninguna fuerza aplicándose o suministrándose. Es decir, si empujamos un objeto al espacio, sí, hubo una fuerza inicial, pero no se le sigue aplicando. Es decir, no es una suministración, no se le suministra de manera constante la fuerza. Entonces el objeto se seguirá moviendo a causa de la fuerza, es decir, tendrá una aceleración proporcional a la fuerza y de esta manera se seguirá moviendo. Es decir, se mantendrá en movimiento recto con una velocidad constante a menos de que se le aplique una fuerza que haga detenerlo. Es decir, a menos de que no haya una fuerza contraria al objeto, el objeto no se este caso, pues como he dicho, un carro, una pelota, cualquier objeto que haya sido empujado en el planeta, entorno natural, se va a detener en algún momento. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de gravedad de forma vertical que está ejerciendo sobre el cuerpo, perdón, generando una fuerza contraria de fricción que hará que se detenga y reduzca su velocidad. Así que ahí ya hemos respondido a la primera pregunta, ¿qué es lo que hace que un objeto se detenga cuando es empujado o se encuentra en movimiento? Es decir, hay una fuerza contraria de fricción sobre la superficie en la que el objeto se está moviendo y de esta manera el objeto se detenga. Bueno, vamos a la segunda ley para seguir explicando un poco más detalle lo que es. Bueno, encontramos bueno, pena, acá me equivoqué con esto, pero es la ley fundamental de la dinámica. Entonces, ¿con qué consiste esta ley? La segunda ley de Newton, o ley fundamental, postula que la fuerza neta es aplicada sobre un cuerpo, que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere esta trayectoria. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es decir, la aceleración va a ser proporcional a la fuerza aplicada del objeto, como he dicho antes. Es decir, a mayor fuerza, mayor aceleración, a menor fuerza, menor aceleración. Entonces, vamos a explicar un poco esto con un ejemplo. A mayor fuerza, el auto va a tener una mayor aceleración, es decir, va a tener cambio de velocidad mayor, y a menor fuerza pues va a tener un cambio de velocidad menor, es decir, no va a haber mucha diferencia en cuanto a su velocidad constante, que obviamente pues no será constante al tener una aceleración, pues eso, la aceleración es el cambio de velocidad. Pero por ejemplo, tenemos un auto, tenemos un auto el cual se le viene otro auto y lo choca, es decir, va a cambiar la trayectoria porque hay una fuerza que se le está aplicando, es decir, su aceleración va a ser la misma, es decir, va a cambiar la trayectoria. Entonces podemos decir que la fuerza es proporcional a la magnitud, es decir, es igual a la magnitud que podemos encontrar en la trayectoria de un movimiento de algún cuerpo. Entonces, a la fuerza aplicada, su aceleración va a aumentar, o sea, la fuerza aplicada a su aceleración va a ser igual a esta. Es decir, es proporcional. Entonces, si se aplica una fuerza al carro que se está moviendo de forma recta, ¿no? Aplica una fuerza en otra dirección, su trayectoria va a cambiar. Y si se le aplica otra, pues su trayectoria va a subir. Pero esto depende también de las magnitudes que posean la fuerza, ¿no? Entre mayor. A ver, vamos a explicar un poco mejor, no entre raro. Tenemos este auto, ¿no? Hipotéticamente tenemos este auto, lo choca otro, su trayectoria va a cambiar, pero viene otro auto de mayores, tanto de mayor masa, es decir, proporciones, como de manera que va a aplicar una mayor fuerza a la hora de chocar con el otro carro, cambiando que estos dos carros que estaban acá chocando cambien su dirección, cambiando también de esta manera su aceleración. Entonces, espero haberme explicado de una buena forma. Bueno, entonces tenemos la tercera ley.
Vuelvo a equivocarme en esta parte que puse ley de inercia, pero no, este es el principio de acción y reacción. Entonces, Newton dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido, pues, bueno, como vemos en la imagen, bueno, en este caso el GIF, al momento de nosotros empujar un objeto, ese objeto también nos está empujando a nosotros. Vamos, esto lo podemos entender también por simplemente estar parados en una superficie. Nosotros simplemente tenemos una fuerza, gravedad, que nos está empujando hacia abajo. Y el piso precisamente está haciendo que no pasemos del piso. O sea, está generando una fuerza sobre nosotros, contraria, es decir, fuerza de reacción, que hará pues que no, si tenemos, pasemos de largo. Un ejemplo de esto es de que, por ejemplo, si una fuerza que se le está aplicando a una hoja con un objeto o con un esfero, si la fuerza es mayor, pues el objeto va a traspasar. En este caso, un esfero, si pasa una hoja y se le oprime mucho, pues va a traspasar la hoja. Pero aún así la hoja hizo una fuerza contraria a la que se le hizo el esfero, pero pues esta no es mayor por física. Bueno, esto también puede pasar al momento de chocar. Dos patinadores se chocan, dos carros se chocan, que tengan la misma masa, la misma compostura, las mismas proporciones físicas, de manera que los dos se van a chocar, pero van a recibir una fuerza entre los mismos, es decir, la fuerza que chocó este y la fuerza que chocó a este otro. Entonces, hará que se choquen y su aceleración sea la misma. ¿No? La aceleración va a ser la misma y si sus proporciones son iguales y se generó una fuerza, si se generó una fuerza hacia el otro objeto de la misma magnitud. Entonces, dos objetos de la misma, con misma magnitud de fuerza al momento de chocar, con mismas proporciones físicas, va a generar que haya una fuerza contraria que los empuje, creando una aceleración contraria entre sí iguales. Pero, por ejemplo, tenemos un carro mucho más grande que choca contra otro carro más pequeño. El que se va a mover menos va a ser el carro más grande. ¿Por qué? Porque el carro pequeño no está generando una fuerza, no posee una fuerza mayor, teniendo en cuenta las proporciones que, por ejemplo, acá en esta fórmula. Lo vemos en esta fórmula anterior, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Tendremos que tener en cuenta que la masa afecta a la fuerza, es decir, entre mayor sea la masa de un objeto, mayor sean las proporciones, mayor será la fuerza que éste va a generar. Lo mismo la aceleración. Lo mismo con la aceleración, que estas son las variables que implica la fuerza. Entonces, al momento de que un carro más grande choque con uno más pequeño, choque con el carro más pequeño, el carro pequeño va a tener una aceleración muchísimo mayor porque está proporcionalmente ligada en esta ley, proporcionalmente ligada a la fuerza que le generó el carro más grande. Y el carro más grande también recibe una fuerza una fuerza de reacción por la acción que realizó al suministrarle una fuerza al otro carro al ser empujado. Recibe una fuerza contraria, pero con relación a las condiciones, a la aceleración que iba el carro chiquito y a sus proporciones físicas, que es más pequeño que el carro grande, y hará que la fuerza sea menor y el carro más grande se mueva un poco, pero el carro pequeño se vaya bastante lejos. Entonces, esto es lo que se refiere al principio de acción-reacción, que a cualquier acción que nosotros hagamos, es decir, empujemos algo, jalemos algo, también recibiremos una reacción frente a ese objeto que se le haya suministrado una fuerza. Bueno, vamos a seguir con la ley gravitacional. Tenemos esto en cuenta más que todo con lo de los planetas. Solo podemos especificar muchísimo con esto, pero podemos especificarlo con otras cosas. Bueno, entonces, esta establece que la fuerza de atracción de dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas, pero también la intensidad de la misma, es decir, la magnitud de esas fuerzas de atracción, de la atracción también se ve afectada por la distancia de los dos objetos. Un ejemplo clarísimo es el del planeta Tierra y la Luna, de nuestro satélite natural. De que al estar bastante cerca, pero no muy cerca,
provoca que se haga una especie de sistema curvo, es decir, sistema de inercia, pues podemos explicar de esta manera. El planeta Tierra, al ser más grande que la Luna, se genera una fuerza gravitacional, una fuerza de atracción, es decir, va a atraer mucho a los objetos más pequeños a su campo gravitacional, es decir, y va a generar que esto por medio de la ley de inercia se genere una fuerza, una fuerza que es la de atracción, que es como una especie de tensión que hace que el planeta, en este caso la Luna, se mantenga. Por acá vamos se mantenga en este espacio, haciendo que gire alrededor del planeta, ¿no? Gire de esta manera. De esta manera, hay una fuerza de tensión que mantendrá a la Luna ahí y una fuerza de movimiento que hará que genere ese ley de inercia, esa inercia que haga que el planeta, que la Luna gire alrededor del planeta. Pero entonces volvemos. ¿Qué es lo que hace que se mantenga? Pues por lo que decíamos, es una fuerza gravitacional la cual es proporcionalmente al producto de sus masas. Es decir, si un objeto es más grande, va a ser más propenso a atraer a objetos más pequeños. O si dos objetos son del mismo tamaño, se van a atraer entre sí y pues sus fuerzas se van en pocas palabras, a anular entre sí. Pero al ser un objeto más pequeño, su fuerza de atracción es menor, así que le va a afectar muchísimo más la fuerza de atracción de un objeto grande. Entonces, como siempre hemos dicho, la fuerza dependerá mucho de lo que es la masa. En el caso de la gravitacional, su fuerza de atracción será mayor a mayor masa. Por eso es que tenemos un sol gigantesco y alrededor tenemos planetas más pequeños que giran alrededor y se van a mantener ahí por una fuerza de atracción, una fuerza que sirve como una fuerza de tensión que hará que se mantengan ahí. Y bueno, pues esto sería todo con respecto a lo de las leyes de Newton. Pequeño recuento con lo que respecta a estas mismas. Tenemos que la ley de inercia, de inercia postula que un cuerpo se mantendrá en reposo a menos de que se le aplique una fuerza y un cuerpo que esté en movimiento se mantendrá en un movimiento y una velocidad constante a menos de que haya una fuerza que haga que lo detenga. Pues podemos decir que la fuerza que lo hará detener es una fuerza de fricción que reducirá su velocidad. La ley fundamental de la dinámica, que la fuerza es proporcional a la aceleración, perdón, que la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza neta que se le aplicó sobre un cuerpo o a un cuerpo. Y pues también que pues la fórmula que tenemos es que fuerza es igual a masa por aceleración. Y pues tenemos la tercera ley, que es la del principio de acción y reacción, que es que si aplica una fuerza tendremos una fuerza opuesta que recibiremos nosotros. Es decir, en otras palabras, es decir, que al momento de nosotros aplicar o que un objeto aplique a otro una fuerza, ese objeto el objeto que está recibiendo la fuerza, está recibiendo esa fuerza al que se le está suministrando la fuerza del otro objeto, también reaccionará en una fuerza. No sé cómo explicarlo bien, pero es que apenas nosotros, si se aplica una fuerza, obtendremos una fuerza contraria que nos estará igualmente empujando a nosotros. Así decirlo. Si nosotros empujamos una pared, la pared también nos estará empujando a nosotros. Si dos coches, dos objetos chocan, entre ellos están haciendo fuerza entre ellos mismos, por lo que el objeto que empujó al otro está recibiendo una fuerza contraria y el otro objeto de igual manera empujó al otro objeto, haciendo que obtenga una fuerza contraria de iguales proporciones, de igual magnitud.
pero dependerá también si recibe una fuerza de igual magnitud, de que los dos objetos que chocaron, los dos objetos que se estén empujando entre sí, tengan la misma proporción física, es decir, que tengan la misma masa, sean del mismo tamaño, al igual que posean una aceleración, dependiendo también de la aceleración que llevan al momento de moverse, de chocar. De manera que si dos objetos entre sí del mismo tamaño llevan una misma velocidad, aceleración, harán que la fuerza sea igual. Es decir, se van a empujar y pues van a recibir una aceleración igual. Pero si un objeto más grande choca, pues va a recibir una mayor fuerza y hará que el objeto se mueva mucho más, y el otro recibirá una fuerza menor, ya que el otro el que fue empujado, es bastante más pequeño. Y pues vamos a explicar la cuarta ley, pues que es la ley gravitacional, que es que entre un objeto sea más grande, más campo gravitacional, más fuerza gravitacional tendrá y será capaz de atraer a objetos más pequeños. Y pues lo podemos explicar con lo de la Tierra, de que tenemos un planeta el cual está ejerciendo una fuerza de atracción, ya que el planeta es mucho más grande que la Luna, y pues esto hace que se atraigan entre sí. Traiga que el planeta Tierra tenga una mayor fuerza gravitacional, atrayendo mucho más al planeta. Y pues bueno, entonces aquí acabaríamos con lo que respecta a las tres leyes de Newton más la ley de gravitación. Hablamos un poco a lo que es Newton, pues sabemos que es un científico inglés que nos proporcionó esto. Pues hay que entender que las leyes de Newton es más que todo aparecen para explicar, y en la física mecánica, en la física clásica, perdón, lo que es el comportamiento de los objetos, y esto es ligado a lo que es el movimiento de los mismos, es la masa, su aceleración, su velocidad, teniendo esas magnitudes en cuenta para la realización de sistemas específicos que nos ayudarán a entender mucho más el comportamiento de los mismos. Pues bueno, me despido del día de hoy. Espero que el video haya sido de su agrado y haya quedado bastante bien el tema de lo que es las leyes de Newton. Perdonen algunos errores en cuanto a la presentación, que parecía siguiendo leyes. Y con respecto a algunas palabras que me he llegado a enredar. Y pues entonces me despido y muchas gracias.